Y qué bendición, amados hermanos, una vez más el poder dirigirme hacia ustedes. Yo sé que el Señor tiene una palabra para nuestras vidas hoy. Y estamos en este mes de mayo. Yo creo que, y lo he declarado en estos días para la iglesia, para el pueblo, que el mes de mayo es un antes y un después en nuestras vidas. Amén. Porque hemos declarado el mes de mayo como el mes del rompimiento. ¿Rompimiento para qué? Rompimiento para ver la manifestación de las promesas a nuestras vidas. El rompimiento que nos va a servir para poder avanzar, para poder crecer en el Señor. Y es por eso que este mes, amados hermanos, estamos viendo, y no solo viendo, escuchando, sino que declarando que vamos a romper con toda barrera, con toda cadena, con toda situación que el enemigo ha querido plantar, que el enemigo ha querido poner para que no podamos avanzar. Y sabe, hoy quiero hablarte de algo, quiero compartirte algo muy fundamental para la vida del cristiano, una herramienta, un arma poderosa que el Señor nos ha dejado, y esa es la oración. Y esta noche quiero llevarte a que podamos ver el poder de la oración. Sabe que en la oración usted y yo somos poderosos en Dios. Sabe que cuando usted y yo oramos, amado hermano, el infierno y todas aquellas cosas que se levantan en nuestra contra no pueden seguir, no pueden continuar, porque cuando logramos orar rompemos barreras, rompemos cadenas y cuanta cosa el enemigo pone en nuestras vidas. Por eso, amada iglesia, es muy importante el orar. ¿Cuántos oran aquí? No me conteste. ¿Sabe? Para poder conocer a Dios, para poder, amado hermano, entender las cosas de Dios de la manera correcta, o sea, en el espíritu, es importante tener el hábito, no se puede decir hábito, esta acción todo el tiempo de orar. Es importante la oración, amado hermano. Yo no sé cuánto lo creen hoy, pero hoy vengo a decirte que la oración es algo que alimenta tu fe. La oración es algo que te hace vivir en el espíritu. La oración es algo que te hace accionar en el espíritu. ¿Sabe? Y es así como podemos mantener una vida en santidad, una vida como Dios quiere que la podamos tener, orando. Y hoy quiero llevarte unos puntos muy importantes para entender cuán poderosa es la oración, porque sabe que la iglesia que ora es una iglesia peligrosa. Una vez más vuelvo a decir, la iglesia que ora es una iglesia peligrosa. Cada vez que como iglesia nos levantamos a orar, como iglesia nos levantamos como centinelas a orar, ¿sabe? El infierno tiembla, el infierno tiene miedo, el infierno puede ir en nuestra contra. Y qué importante es la oración. La iglesia que ora pone de rodillas al diablo. Tres se emocionaron hoy. La iglesia que ora pone de rodillas al diablo. Y sabe, yo me alegraba de ver a un pueblo, pues algo grande. Este día estaba lloviendo, hay muchos en contra para poder venir, pero te felicito que debajo del agua te has venido, y eso conmueve el corazón de Dios. Son acciones, amado hermano, que conmueven el corazón del Padre. Y quiero que veamos esto, el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 40 al 41. Dice la palabra: luego volvió a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos. El cristiano que no ora es como que estuviera dormido espiritualmente, ¿sí? Repito una vez más esto: el cristiano que no ora, el cristiano que a puras penas ora por los alimentos en todo el día, el cristiano que aparentemente viene a la iglesia pero en su casa no ora, espiritualmente estamos dormidos, ¿saben? Y es ahí cuando el enemigo empieza a bombardear nuestra mente. Es ahí cuando el enemigo empieza a lanzar tantos dardos a nuestros sentimientos, a nuestro cerebro, y empezamos a accionar de una manera equivocada. Empezamos a pensar, hermano, de una manera errónea. Pero cuando entendemos que la oración es una práctica que tenemos día a día, somos cristianos despiertos. Y sabe, dice que cuando Jesús bajó, los encontró dormidos y le dijo a Pedro: ni siquiera una hora pudieron ustedes mantenerse despiertos conmigo. Oiga esto. El Señor estaba reprobando la acción de Pedro y los que estaban con él. Dice, Jesús les dijo: ni siquiera una hora han podido orar, ni siquiera una hora se han podido mantener despiertos conmigo. Y saben, amados hermanos, ¿cuántos quieren aquí bendiciones de Dios? A ver, ¿cuántos quieren que el cielo se abra a su favor? ¿Cuántos queremos ver milagros? ¿Cuántos queremos ver maravillas? Todos. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros para poder provocar todas aquellas cosas que queremos ver? Todas aquellas cosas que hemos escuchado.
¿Será que estamos orando lo suficiente para que el milagro acontezca? ¿Será que estamos orando lo suficiente, amado hermano, para mantener nuestra fe encendida? ¿Será que estamos orando lo suficiente para poder accionar no en la carne, sino que en el Espíritu? Es muy importante entender esto. Por eso hoy el Señor nos dice, el poder de la oración es algo poderoso. Y sigue diciendo la palabra: manténganse despiertos. ¿Y qué dice? Oren. Una vez más, manténganse despiertos y... no te escucho. Manténganse despiertos y... Mira qué interesante lo que dice Jesús. Primero Jesús reprueba la actitud de los que estaban con él. Les dijo, ni una hora pudieron aguantar conmigo. Pero yo les digo, manténganse despiertos y oren. Y sigue diciendo, para que no caigan ¿en qué? En tentación. Ustedes tienen buena voluntad, pero son débiles. ¿Cuántos débiles hay aquí? Todos, hermanos amados, si no oramos, somos presa fácil para el enemigo. Cuando no practicamos la oración, hermano, empezamos a entrar a la atmósfera de lo terrenal, de lo natural. Y es ahí cuando empezamos a ver las cosas de una manera normal. Y es ahí cuando vemos que no hay un crecimiento, que no hay un milagro, que vamos a la iglesia solo por ir y empezamos a frustrarnos, empezamos a enojarnos. Pero tenemos que entender que la oración es lo que nos da el acceso a ver las cosas de Dios de una manera diferente. La oración es lo que provoca que el cielo se abra y empecemos a ver la gloria y las maravillas de Dios en nuestras vidas. Pero un pueblo que ora, es un pueblo que se mantiene firme, es un pueblo que conquista. Es un pueblo inquebrantable, indestructible, pero un pueblo que no ora, ¿sabe? Es presa fácil para el enemigo. Una iglesia que no ora es una iglesia que vive en división. Una iglesia que no ora es una iglesia en la cual siempre se levantan hermanos contra hermanos. Una iglesia que no ora es la iglesia que no crece. Una iglesia que no ora es la que aparentemente está avanzando, pero se sigue caminando en el mismo sitio y llevará así años y años hasta que verdaderamente entendamos cuán importante es la oración. ¿Están conmigo hoy? Dios nos manda a orar todo el tiempo, ¿sí? No cuando tengas necesidad, no cuando estés triste, no cuando estés en un proceso, en un desierto. Dios nos manda a orar todo el tiempo. Porque la oración es una práctica, amado hermano, que deberíamos de tener, ¿sabe? La oración debe ser una necesidad en nosotros de poderla practicar. A ver, ¿cuántos viven aquí sin comer? Nadie. Todos tenemos que comer todos los días, porque si no comemos un día nos ponemos mal, ¿sí o no? ¿Sabe? Yo con que no coma un día, hermano, yo siento que es mi fin, de verdad. Yo sí necesito comer. Yo no sé cuánto les ha pasado que cuando la hora del almuerzo llega y usted aún está trabajando, o el tiempo se le fue en otras cosas, sin mal almorzado, ¿cuántos se ponen mal? ¿Verdad? Empezamos a temblar, empezamos a sentirnos débiles porque no hemos probado lo dulce, no hemos probado esa grasita, ese alimento, el cuerpo lo necesita, ¿sí? ¿O será que solo yo parezco de hambre? No, todos, porque sí se les nota que comen, hermanos. A todos se nos nota que comemos, ¿verdad? Lo mismo debería ser la necesidad de orar cada día, ¿sí? La misma necesidad que la carne te pide cuando no comemos, la misma cosa debería ser en tu vida la oración. La oración debe ser un alimento diario en tu vida en Cristo. La oración debe ser una práctica de todo el tiempo, amado hermano. No es porque decir, es que yo ya soy pastor, yo ya soy ministro, yo ya soy cantante, yo ya soy salmista y cuanta cosa, ahora mi oración mengúa. No, cada día tenemos que orar, dice la palabra, sin cesar. Nuestra oración cada día tiene que crecer. ¿Sabe? Hay un pastor que yo admiro mucho, que ya está descansando en la presencia del Señor, pero el nombre de este pastor es David Cho. Y para quienes conocen al pastor David Cho, tiene la iglesia más grande del mundo, situada en Corea del Sur. Y saben, este hombre, cuando le preguntaban en las entrevistas que a él le hacían cuál era la clave del éxito de su ministerio y cómo fue que llegó a obtener una iglesia de millones de personas, él decía, orando. Cuando yo escuchaba la respuesta de ese hombre, ¿sabe? Desde ahí empecé a sentirme retado por Dios. Porque era Dios hablando. Es que la iglesia no crece sin oración. La iglesia no crece, amado hermano, si no hay un pueblo que esté orando todo el tiempo.
La iglesia no puede avanzar si no hay un pueblo que está orando. Es importante que oremos todos. No solo es el pastor, no solo es el líder. Tenemos que orar todos. El pueblo completo debe de orar. Y esta noche quiero llevarte a unos puntos muy importantes. ¿Sabe? Punto número 1 es: la oración abre el cielo. Una vez más te repito esto: la oración abre el cielo. Mire qué interesante es esto. Evangelio de Lucas, capítulo 3, verso 21 al 22. Dice la palabra: cuando Juan terminó de bautizar a todos, Jesús vino también, y dice la palabra, y se bautizó. Pero mientras Jesús oraba, el cielo, una vez más, mientras Jesús oraba, el cielo, mira qué lindo es esto. Es que era Jesús. No. ¿Cuál era la acción que Jesús estaba teniendo? Jesús dice que estaba orando, y dice la palabra: mientras Jesús oraba, el cielo se abrió. Quizás este día tuviste muchos problemas. Quizás este día hubieron tantos contras. Yo no sé cómo fue tu día hoy, pero sabes, con la simple acción de venir esta noche a este lugar y has venido a adorar y a orar a ese Dios grande, el cielo se ha abierto a tu favor. Yo quiero decirte: prepárate, porque en esos días el Señor te va a sorprender. El Señor te va a llegar como un de repente a tu vida, y algo poderoso va a acontecer. Porque el pueblo que ora es el pueblo que tiene la capacidad de abrir el cielo, y el cielo empezará a obrar a nuestro favor. ¿Sabe? Muchos queremos milagros en este lugar. Muchos queremos ver la mano de Dios, pero no queremos orar. Muchos queremos ver tanta cosa que Dios ha dicho y nos frustramos. Pero ¿saben? La clave, la llave que el Señor nos ha dado es la oración. Y saben, amados hermanos, hoy en día muchos no están practicando esto. Yo escuchaba algo muy interesante hoy. ¿Saben? Hay unos estorbos en la oración, ¿sí? Y uno de ellos, quiero compartir 3 estorbos o 3 cosas que pueden estorbar tu oración con Dios. No podemos pensar que Dios escucha nuestra oración cuando estamos en contienda con otro hermano, ¿sí? Es importante entender esto, amado hermano, porque muchas veces decimos: Dios, pero ¿por qué mi oración no fue contestada? Padre, ¿por qué mi oración pareciera como que no llegó a tus oídos, o como que no la hayas escuchado? Es que no podemos presentarnos con Dios a decirle tantas cosas si mi corazón tiene algo en contra de mi hermano. Ojo con esto. Y el estar con contiendas con mis hermanos, eso puede bloquear mi oración, ¿sí? Otro factor que puede bloquear tu oración es el chisme. No podemos pretender usar esta lengua para dirigirnos a Dios con la misma lengua que condenamos al hermano. Por eso, hermano, ¿por qué muchos se frustran hoy en día? ¿Por qué muchos dicen: ¿por qué mi oración no es escuchada? Es que no podemos pretender, hermano amado, orar o usar esta lengua para dirigirnos a Dios y usarla a la vez para condenar o hablar mal de mi hermano. Cuando yo escuchaba esto, yo decía: Dios mío, ¿con qué razón habían veces que no veía nada? Mira qué importante es esto. No podemos pretender que el Señor escuche nuestra oración si andamos en cosas turbias, ¿sí? Aquellos que tienen negocios, hermano, no podemos decir: voy a orar para que el Señor bendiga mi negocio, y estás haciendo negocios turbios. Hermano, son factores que bloquean tu oración. Porque el Señor pide hombres y mujeres rectos, hombres y mujeres que vivan en el Espíritu. Y no podemos decir: ando en el Espíritu, cuando aún odio a mi hermano. Yo no puedo decir: ando en el Espíritu, cuando aún hablo pestes de mi hermano. Yo no puedo decir: ando en el Espíritu, cuando mis acciones dejan mucho que desear. Por eso es que hay oraciones que nunca son escuchadas, porque nosotros mismos, óigame bien, creamos barreras para que la oración no llegue. Pero en el nombre de Jesús yo declaro que todo eso hoy se vuelve ruina
en tu vida. Yo declaro que toda barrera que tú mismo con malas acciones has creado, hoy en el nombre de Jesús, el Señor hace un cambio en tu vida, provoca una nueva mentalidad en tu vida, una nueva forma de pensar, forma de accionar. Yo declaro hombres y mujeres nuevos. Porque hermanos, todos caminamos bajo un solo camino y nos dirigimos a un solo destino. ¿Cuál es ese? La promesa de Dios. ¿Y qué más sigue después de la promesa? A un Jesús esperando por nosotros. Amén. Entonces quiero que entendamos esto. Sí, la oración abre la puerta de los cielos. Amén. Y sí quiero que entiendas eso. La oración provoca eso. Pero muchas veces hay barreras que no dejan que la oración llegue. O no se permite que algo suceda. Porque decimos, yo creo en el milagro, y luego nos frustramos. Pero si yo tenía fe, si yo creía que el milagro pasaba, ¿qué está pasando? ¿Cómo estamos nosotros? Que el milagro no acontece. ¿Sabe? Cuando yo escuchaba este estudio, yo decía, Dios mío, me estás dando una. De veras, Padre, perdóname. Porque muchas veces he orado con mi boca sucia. Padre, perdóname, porque muchas veces he orado sintiendo algo por alguien no muy bueno, y así me he dirigido hacia ti. Perdóname. Turbio nunca he sido, entonces ahí sí no, pero lo demás sí. Gracias a Dios me enseñaron a no ser turbio en mi casa y me dieron buenos ejemplos. Pero muchas veces me dirigí al Señor, hermano, y oraba al Padre. Pero minutos atrás había hablado de mi hermano, de mi prójimo, y eso bloqueaba mi oración. Pero yo te digo hoy, es muy importante entender, sí, orar todo el tiempo. Orar para abrir la puerta de los cielos. Orar porque Dios es Dios y cada día necesitamos comunicarnos con Él. Pero tenemos que entender que hay barreras que nosotros mismos hacemos, y eso provoca que la oración no llegue. ¿Está conmigo hoy? Y sigue diciendo, dice que cuando Jesús oraba, el cielo se abrió y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma. Aquí hay tres elementos importantes y fundamentales que quiero que puedas comprender esta noche. Dice, Jesús oró, ya conmigo, oró. El cielo se abrió y el Espíritu Santo descendió del cielo y llenó a Jesús. Ahora te digo lo siguiente: el Señor ha venido prometiendo en este último tiempo un avivamiento, un mover del Espíritu Santo como nunca antes. ¿Y sabe cuál es el clamor de mi vida para esta casa? Que como iglesia seamos parte de ese avivamiento, de ese último tiempo, que seamos usados en sanidad, que seamos usados en grandes cosas. Pero el Padre me hacía entender, si la iglesia no ora, si el pueblo no ora, si el pueblo sigue distraído, no vamos a ser parte. Jesús oró, el cielo se abrió y el Espíritu Santo descendió. ¿Sí? Una vez más, Jesús oró, el cielo se abrió y el Espíritu Santo descendió. Hoy oramos, el cielo se está abriendo y esta noche el Espíritu Santo se va a mover en este lugar. Yo puedo sentir al Espíritu Santo. Cuando Susan cantaba, se sentía algo. Cuando cantábamos Digno, de verdad es una carta de: Padre, discúlpame, porque hoy me inclino ante ti, oh Rey que perdona multitud de errores. Pero sabes, aún con esa multitud de errores Él te sigue amando. Él te sigue mirando con esos ojos de amor. Él te dice: no me importa la multitud de errores, lo que me importa es lo que haré en tu vida. Entonces seguimos. El Espíritu Santo descendió en forma de paloma. Mira qué lindo es esto. Luego se oyó una voz que decía, el cielo decía: tú eres mi hijo a quien quiero mucho. Dice esta versión, traducción lenguaje actual. Estoy muy contento contigo. En otra versión dice: eres mi hijo amado en quien tengo complacencia. Usted puede ver, hermano, el rostro de Jesús, del Padre en el cielo, viendo cómo su pueblo adora, viendo cómo su pueblo vino debajo del agua y estar en este lugar sonriendo, sintiéndose complacido, que usted le está proporcionando placer al Padre hoy con lo que está haciendo en este lugar. Sí, para ver
la manifestación del Espíritu Santo en un lugar, para crear un avivamiento, es importante orar sin cesar, orar todo el tiempo, porque la oración es lo que provoca lo sobrenatural, porque la oración es lo que provoca que la gloria de Dios se derrame, que descienda en este lugar. Y saben, esto me lleva al acontecimiento más increíble que se lee en el libro de los Hechos, ¿sabe? El día del Pentecostés. ¿Cuántos hemos escuchado de eso? El inicio de la manifestación y del mover del Espíritu Santo. Pero dice que cuando Jesucristo murió y luego resucitó, ¿sí? Estuvo por 40 días ya siendo un Jesús resucitado en la tierra. Pero entendemos que el Pentecostés aconteció 50 días después. 40 días Jesús estuvo aquí, pero en ese lapso de 10 días hubieron hombres que oraron. Y mira esto, el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 12 al 14. Entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos. ¿Por qué estaban ahí? Porque era el mismo monte donde Jesús iba a orar. Dice que los apóstoles fueron al monte de los Olivos, y sigue diciendo la palabra, situado aproximadamente a 1 kilómetro de la ciudad. Cuando llegaron, subieron al lugar donde se alojaban. Estaban allí Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón, el celote, y Judas, hijo de Santiago. Y todos en un mismo espíritu se dedicaban ¿a qué? Todos los que estaban en el monte de los Olivos estaban unidos y todos se dedicaban a la... Cuando un pueblo unido ora, es como que pusiéramos al infierno de rodillas, al enemigo y a todos sus demonios arrodillados, suplicando que los dejemos. ¿Saben? Fueron 40 días donde Jesús estuvo resucitado. Y esos 10 días los apóstoles en el monte de los Olivos se dedicaron a orar. ¿Y saben qué era lo que estaban provocando ellos en ese monte? Al orar, ellos estaban provocando el mover del Espíritu Santo. Ese mover que empieza en el Pentecostés, y es lo que hoy podemos sentir en los servicios, en tu casa, a donde tú provoques al Espíritu Santo. Pero antes de un avivamiento se requieren horas de oración. Antes de ver lo sobrenatural, es importante que entremos a lo sobrenatural, porque no podemos pretender ver lo sobrenatural de Dios si caminamos en lo natural y vemos en lo natural. Es imposible vivir o ver lo sobrenatural. Pero ¿de qué forma podemos entrar a esa dimensión? Orando. Y todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración, junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María. Todos estaban, amada iglesia, en un mismo espíritu, que estaban orando. ¿Sabe? Cuando hablamos de intercesión, pues el grupo de intercesión debería ser un grupo de 50 personas. Gente que ore día a día, gente que ore, hermano, todo el tiempo. Tan importante es la oración en la iglesia. Porque la iglesia que ora es una iglesia sólida. Porque la iglesia que ora es la iglesia que está lista para irse al cielo. Porque la iglesia que ora es la iglesia que tiene la capacidad de provocar la gloria de Dios y lo sobrenatural de Dios. Y lo que ellos estaban provocando en el monte de los Olivos era algo glorioso. Yo le pido al Señor ser parte de este nuevo avivamiento. Y que sabe, hermano, que podemos pasar horas en este lugar embriagados de la presencia del Señor. Que seamos una iglesia que marque historia, no por ser famosos en redes sociales, no por ser famosos, amado hermano, en Instagram, Facebook, TikTok y cuantas redes sociales existan. No, seamos una iglesia que marque historia, porque muchos allá afuera van a poder sentir lo que aquí se está provocando, y muchos van a conocer a Dios, y muchos caerán rendidos a Dios, porque va a haber una iglesia que ora, una iglesia que provoca, una iglesia que va a provocar un cielo abierto, y cuando el cielo se abre, cosas asombrosas ocurren. Y mira la respuesta o el resultado de esa oración de 10 días en el monte de los Olivos. Libro de los Hechos, capítulo 2,
Versículo 1 al 4. Esta acción los llevó a la llenura del Espíritu Santo. Dice, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar, y de repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento, y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Yo declaro que su gloria está en este lugar. Yo declaro que hoy todos estamos en un mismo sentir. ¿Sí? Vas a salir de este lugar lleno de la presencia del Señor, porque su gloria está en este lugar, hermano. De verdad, yo puedo sentirlo, yo puedo palparlo, yo puedo tocar la gloria del Señor esta noche en este lugar. Y espero que usted vaya, que el haber venido hoy haya valido la pena, que el haberse mojado para venir a este lugar va a valer la pena, porque no va a salir igual a como entró. Y dice que llenó la casa donde estaban todos reunidos. Aparecieron entonces unas lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Los que somos llenos del Espíritu Santo son los que rompemos toda barrera. Los hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo son los que avanzan, son los que crecen. ¿Cuántos quieren crecer cada día en Dios? Porque cuando conocimos a Cristo volvimos a nacer de nuevo, ¿sí o no? Pero aquí muchos ya dejaron de mamar hace ratos. Ya están comiendo alimento sólido. Es tiempo de seguir creciendo, amada iglesia. Es tiempo de seguir avanzando. Pero por eso yo he declarado el mes de mayo, el quinto mes del 2023, año de rompimiento, mes de rompimiento. El quinto mes del año va a ser un mes donde vamos a romper toda barrera. Pero solo los hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo vamos a hacerlo. ¿Y cómo provocar eso? Orando. Mira esto. Punto número 2. La oración quebranta. Mira conmigo, la oración quebranta. No te escucho. La oración quebranta. Libro de los Hechos, capítulo 16, verso 23 al 26. Me encanta compartir esta historia, porque es una de las mejores historias que he encontrado en la Biblia, del mover del Espíritu Santo. Porque la condición en la que ellos estaban, donde provocaron la manifestación del Espíritu Santo, era una condición dura. Era un sitio difícil de estar. Pero ni el sitio, ni la condición, ni la circunstancia fue un impedimento para que estos dos hombres pudieran provocar la manifestación del Espíritu Santo. Y mira lo que dice la palabra. Después de darles muchos golpes, los echaron a la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, este los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. Iban lastimados, los trataron como criminales, ¿sí? Los metieron a un sitio, pues, que nadie quisiera estar. Les pusieron un cepo que humanamente los estaba lastimando. El cepo que esos hombres tenían causaba dolor. Yo estudiaba esto. Dice que el cepo que ponían en los tobillos le causaba a uno un calambre en todo el cuerpo. Y dice que al pasar las horas uno empezaba a perder movilidad, porque este cepo quedaba apretado y a veces afectaba los nervios. Pero aquello de la medianoche, esos dos hombres me estaban renegando. Aquello de la medianoche, azotados, tratados como delincuentes, con cepo en sus pies, Pablo y Silas se pusieron a orar y cantar himnos. A ver, la condición que ellos estaban viviendo no era una condición fácil, era una condición difícil. Pero aquello de la medianoche, se puede imaginar a estos dos hombres orando con tal gozo y cantando al que es digno, Rey que perdona multitud de errores, y me inclino en esa cárcel con esos cepos. Es que no era la cárcel, era lo que estaba a punto de acontecer en la cárcel. Yo no sé cuántos están conmigo hoy. Es que no es tu circunstancia, es lo que está a punto de hacer Dios en la circunstancia difícil que hoy estás viviendo.
Aquello de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y cantar himnos a Dios. Y los otros presos los escuchaban. Pero de repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Y al instante se abrieron todas las puertas y los presos se les soltaron las cadenas. Aquello de la medianoche, Pablo y Silas, hermano, dice que provocaron un mover del Espíritu Santo que la cárcel no soportó. Tanta gloria de Dios derramada en ese lugar. Hoy quiero decirte algo: tu presente, tu condición, tu problema, tu enfermedad no va a soportar el peso de la gloria de Dios que va a descender en tu vida. Pero ¿cuántos están conmigo hoy? ¿Cuántos quieren accionar en ese día? ¿Sabe? Yo, para poder dar esta palabra, tuve que ser corregido por Dios. Y llegué a la conclusión en decir: Padre, perdóname por haber malgastado mi tiempo en bobadas. ¿Por qué se nos es tan difícil orar media hora, una hora? Y se nos es tan fácil, hermano amado, óigame bien, estar en la tele 5 o 6 horas viendo una serie en Netflix, Amazon Prime, Paramount Plus, HBO Max y cuanto streaming exista. ¿Cómo pretendemos ver milagros si el contenido que tenemos en nuestra vida no es un contenido de lo eterno, sino que es un contenido terrenal? ¿Sabe? Yo de verdad, pregúntenle a mi esposa, yo era uno de aquellos que me echaba una serie, por eso es que no miraba nada, solo problemas. Ojo, yo no estoy en contra de eso, ¿sí? Todo tiene su tiempo. Pero te digo, hermano, para mantenernos firmes, para mantenernos listos, ¿sí?, para ver la gloria de Dios en nuestras vidas, para poder avanzar, para poder crecer, es importante que oremos. Los mejores avivamientos en la historia se han provocado orando. Vemos el primero, 10 días de oración, unos 10 días que oraron, hermano, hasta el cansancio, y el resultado fue el acontecimiento en el Pentecostés. En Inglaterra ocurrió algo similar. En los años 50 hubo un avivamiento en Inglaterra como nunca antes. Pero yo he investigado un poquito más, y la gente que provocó el avivamiento se pusieron a ayunar y a orar 25 días. ¿Cuántos queremos ver algo diferente en Dios en este tiempo? ¿Ah? ¿A cuánto ya les aburrió la rutina? ¿Sabes? Dios no es ninguna rutina. Dios no es costumbre, mucho menos religión. Dios es, hermano, algo sobrenatural. Dios es Él es nuestra vida. Dios es para conocerlo cada día más de una manera diferente. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Ojo, yo no quiero caer al típico pastor que está en contra del entretenimiento, pero hermano, una serie no te va a dejar nada. Una serie no va a provocar un milagro en tu vida. Vela, pero ora. Mejor desvélate orando, porque ahí el enemigo no podrá afectar tu mente, porque ahí el enemigo no podrá tentarte, porque orando no vas a desear a la mujer que no es tu mujer, al hombre que no es tu hombre. Hermano, orando vas a conocer a Dios de una manera diferente y vas a ver su gloria manifestada en tu vida. Ojo, yo no estoy en contra del entretenimiento, pero que lo primero en tu vida sea orar. Tengas o no tengas hoy, orar. Amén. Amén. Qué duro es cuando nos metemos con nuestras teles. Yo creo que algo que les duele a nosotros es el televisor. Yo siempre le decía a mi mamá: mamá, ¿vos qué te pasa? Porque eso está en aguafiesta. Le decía yo a ella: porque eso está en contra de lo que uno mira o de lo que uno. Ahora lo entiendo. Es que no todo te va a traer bendición, hermano. Usted se puede dar cuenta, uno mira más de algo y todo tiene contenido homosexual. Todo tiene contenido que va en contra de Dios. Siempre se mira ahí que una chava se enamora de una chava, un chavo. O sea, siempre. Y ojo, yo no estoy condenando a nadie, porque yo no soy nadie para condenar a nadie. Estoy aquí para que las personas cambien y conozcan a Cristo. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Una vez más te digo, los avivamientos se provocan orando. Los milagros se provocan orando. Las puertas abiertas se provocan orando.
aquello que quieres que Dios haga se provoca orando. Hay otra forma. Y a mí me encanta algo. Libro de los Hechos, capítulo 12. Mira esto. Libro de los Hechos, capítulo 12, versículos 5 al 12. Dice la palabra: pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, ¿sí? Dice la palabra: mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constantemente. A ver, quiero hacerles una pregunta. Imagínense si a mí me meten a la cárcel, a mí. ¿Ustedes qué harían? Mire, al 50% le creo que orarían por mí. Al otro 50% me suben a redes sociales y me empiezan a apedrear. Pienso yo. Al ver a Pedro en la cárcel, la iglesia se levantó a orar, ¿sí? Constantemente. La iglesia quería ver el respaldo de Dios sobre Pedro, pero ¿de qué forma iban a provocar que Dios obrara en Pedro? Una iglesia orando. Y mira lo que dice la palabra: oraban constante y fervientemente a Dios por él. La misma noche en que Herodes estaba a punto de sacar a Pedro para someterlo a juicio, este dormía entre dos soldados, sujeto con dos cadenas. Unos guardias vigilaban la entrada de la cárcel, pero de repente apareció un ángel del Señor. Oiga esto: cuando tú oras constantemente, cuando tú te unes en oración, algo de repente acontece, un de repente sucede, un de repente llega, algo sobrenatural siempre aterriza en tu vida. Porque dice: la iglesia oraba constante y fervientemente por Pedro, y de repente, ya conmigo, de repente. Y sigue diciendo la palabra: un ángel del Señor y una luz resplandeció en la celda, despertó a Pedro con unas palmadas en el costado y le dijo: date prisa, levántate. Las cadenas cayeron de las manos de Pedro, y dijo además el ángel: vístete y cálzate las sandalias. Así lo hizo, y el ángel añadió: échate la capa encima y sígueme. Pedro salió tras él, pero no sabía si realmente estaba sucediendo lo que el ángel hacía. Le parecía que se trataba de una visión. Pasaron por la primera y la segunda guardia y llegaron al portón de hierro que daba a la ciudad. Y el portón se abrió. Mira esto. La palabra no dice que el ángel agarró el portón y lo abrió. No. Aquí no dice la palabra: Pedro y el ángel forcejearon el portón para abrir. Y el portón quedaba afuera. Cuando tú oras, no tienes la necesidad de tocar las puertas. Las puertas se abren. Cuando tú oras, no tienes necesidad de pedir por el milagro. El milagro acontece. Cuando tú oras, amado hermano, algo se provoca, algo sucede. Y esto me lleva al principio. Jesús se bautizó, oró, y el cielo se abrió. Pedro dice que él caminaba con el ángel y el portón se abrió. Todo lo que ha impedido tu crecimiento, todo lo que ha impedido hasta el día de hoy que avances para ver la gloria, para ver la promesa de Dios cumplida en tu vida, hoy se quita, hoy se abre. Hoy el Señor abre un camino donde no la había. Hoy el Señor empieza a generar cosas en tu vida para tu crecimiento y para que puedas avanzar. Mira esto: el portón se abrió y por sí solo salieron caminando unas cuadras, y de repente, una vez más, diga conmigo: de repente, el ángel los dejó solo. Entonces Pedro volvió en sí y dijo: ahora estoy completamente seguro de que el Señor ha enviado a su ángel para liberarme del poder de Herodes. Y todo lo que el pueblo judío esperaba, cuando cayó en cuenta de esto, fue a casa de María, la madre de Juan, también llamado Marcos, donde muchas personas estaban reunidas. ¿Cuántos quieren ver que el Señor lo haga? ¿Qué tenemos que hacer entonces? Orar. Es el poder de la oración. Porque Pablo y Silas se encontraban en prisión.
Y no hubo cárcel que soportara eso, y la cárcel se destruyó porque Pedro estaba en la cárcel. Pero la oración de una iglesia, la oración de un pueblo, hizo que el Padre le dijera a un ángel: anda por Pedro, porque hay una iglesia que constantemente oran por Pedro y dicen Pedro y Pedro y Pedro, y hasta que el día llegó y el de repente pasó y Pedro salió de esa cárcel como si nada. Yo sé que en este último tiempo muchos de ustedes han recibido malas noticias. Muchos en este lugar han recibido noticias que los ha sacudido, te ha asustado y te ha entristecido y te ha cargado. Hoy quiero decirte algo: la oración rompe esa mala noticia, y en medio de esa mala noticia vas a ver el poder del Dios de lo imposible, el Dios que todo lo puede, el Dios grande, a ese Dios al cual has venido a adorar y exaltar esta noche. ¿Sabe? El Señor ha prometido grandes cosas para este tiempo. Mes de mayo 2023, yo sigo expectante de la promesa llamada restitución. ¿Cuántos siguen esperándola? Yo le digo al Señor: Padre, que este año no se termine sin que tu iglesia, no digo algunos, sin que tu iglesia completa pueda testificar y pueda vivir ese milagro llamado restitución, esa promesa llamada restitución. Y saben, hermanos, si usted conociera o usted pudiera sentir lo que el Padre quiere hacer con nosotros, usted hoy se quedaría asombrado, maravillado, porque lo que Dios quiere hacer en usted es algo grande. Y sabes, el Señor me hacía sentir esta tarde, Él me decía: lo único que yo necesito es una iglesia que ore. Lo único que yo necesito es una iglesia que ore. Pero ojo, ¿cómo estamos hoy? Yo le clamaba al Espíritu Santo en la oficina y le decía: Padre, por favor, que hoy las barreras se rompan, para que la oración no sea estorbada y la oración pueda llegar ante ti con agrado. ¿Sabe, amado hermano? Quiero decirle algo. Si en tu corazón hay un resentimiento por alguien, hoy es un buen día para dejarlo. Hasta aquí, permítele al enemigo que pueda estorbar tu oración por esos sentimientos que él mismo ha plantado en tu corazón. Si hay alguien que afectó tu corazón en ese tiempo y no puedes perdonarlo, perdónalo. Vale más una oración escuchada que un sentimiento que te está carcomiendo el alma como cáncer. Si hoy has hablado, amado hermano, de tus líderes, de tu hermano, hoy es un buen momento para recapacitar y decir: Padre, perdóname, porque con esta misma boca con la que yo oro, con la misma he condenado a mi hermano, he hablado mal de mi hermano. Padre, perdóname, porque muchas veces he orado el mismo día que he hecho negocios sucios, he hecho acciones turbias. Dios quiere una iglesia que ore, ¿sí? Pero también quiere una iglesia rendida a Él. Porque sabe, hermanos, leemos la acción errónea que tuvo Israel en el desierto y caemos en lo mismo. Hoy vengo a transmitirte esta palabra, amada iglesia. Gente con propósito, gente escogida, gente que nació para cosas grandes. Hoy vengo a decirte: la barrera que hoy está impidiendo que la gloria de Dios acontezca, únicamente la puedes derribar orando. Porque cuando oramos se abren las puertas, y cuando la puerta se abre, el Espíritu Santo desciende. ¿Sabe? Yo le dije al Señor: si es necesario, Padre, yo vuelvo a hacer la oración de fe y vuelvo a empezar de nuevo. Créanme, hermano, yo no quiero caer en lo mismo que yo caí hace años, hace poco.
quiero ver un tiempo diferente en mi vida, en mi familia. Pero hermano, como iglesia, yo sí quiero verlo próspero. Yo quiero ver el cumplimiento de la promesa hecha en su vida. Yo quiero ver su crecimiento, hermano. Que el venir acá cada jueves, cada martes, cada domingo valga la pena. Mire, los días miércoles de oración, ¿cuántos vienen? Los días martes y jueves de ayuno, muchos quizás pudieran venir, pero no vienen. Y qué importante es la oración. Qué importante es el ayuno. En todo tiempo, amado hermano, oremos. Conectémonos con Dios. Más de Él, hermano, más de Él cada día. Y quiero terminar con esto. Ageo capítulo 2, versículo 4 al 9. Es una palabra profética que hoy quiero darte esta noche. Una palabra profética que viene de su palabra. Y dice la palabra: pues ahora ánimo, Zorobabel, afirma el Señor. Ánimo, lluvia de gracia, afirma el Señor. Sé fuerte, Josué, hijo de Sodahat. Tú eres el sumo sacerdote, sé fuerte, pueblo de esta tierra. Hoy quiero decirte esto: pueblo de esta tierra, sé fuerte. Afirma el Señor: manos a la obra, que yo estoy con ustedes. ¿Alguien puede creer conmigo esta noche? El Señor está contigo. El Señor está contigo. El Señor está con nosotros. Y Él te dice: ánimo. Mira, afirma el Señor de los ejércitos: mi espíritu permanece en medio de ustedes, conforme el pacto que hice con ustedes cuando salieron de Egipto. Hay un pacto que el Señor dejó contigo. Hay un pacto que el Señor hizo contigo cuando Él te rescató del Egipto, del pecado donde tú estabas. Y ese pacto sigue vigente. Esa promesa sigue estando en pie. Oremos. Oremos. Sigue diciendo: mi espíritu está con ustedes, no teman. Así dice el Señor de los ejércitos: dentro de muy poco haré que se estremezcan los cielos y la tierra. Mira esto, hay una palabra que viene de la boca de Dios para su pueblo esta noche. Y Él dice: voy a estremecer los cielos y la tierra. Pero para que eso acontezca, para que eso suceda, yo necesito una iglesia orando. Yo necesito una iglesia que pueda provocar que el cielo y la tierra se estremezcan. Así como esa lluvia se escucha tan fuerte, así, de ese tamaño es la bendición que Dios tiene para ti. De ese tamaño es el milagro que Dios tiene para ti. El Señor lo va a hacer. El Señor se va a glorificar en tu vida. El Señor, hermano amado, te va a sorprender. Sigue diciendo: el mar y la tierra firme, haré temblar a todas las naciones, y lo deseado por todas ellas llegarán aquí. Oiga esto: lo deseado en otras tierras llegará a esta tierra, a esta casa con ustedes. Mía es la plata y mío es el oro, afirma el Señor de los ejércitos. El esplendor de esta segunda casa será mayor que el de la primera, dice el Señor de los ejércitos. Y en este lugar concederé la paz, afirma el Señor de los ejércitos. La gloria postrera será mayor que la primera. Nuestros antepasados hicieron cosas grandes en Dios, pero lo que Dios hará en esta casa en ese tiempo aún es más grande. Hacia donde Dios nos lleva, amado hermano, en este tiempo es algo grande. Pero Dios necesita a una iglesia que ora.